Tengan todos un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la tutoría ordinaria número 4 para este sábado 7 de mayo. Recordarles lo que son las unidades. En este momento estamos en la unidad 5 sobre herramientas de edición de imagen, audio y video, la cual está comprendida del 25 de abril al 15 de mayo. Para esta unidad solo tendríamos esta tutoría ordinaria para desarrollarla. Por lo tanto, tenemos que el tiempo restante ocuparlo para hacer las lecturas que queden pendientes o el repaso de todos los documentos que se han subido en la plataforma de Moodle. Para esta unidad también tenemos una tarea que ya se las voy a mostrar y más o menos la vamos a explicar para que ustedes vean de qué se trata y comiencen a hacerla para que la entreguen antes o dentro del periodo establecido. En este caso estamos hablando del proyecto número 1, cuya fecha de entrega es el domingo 22 de mayo hasta las 11:55 de la noche. Por lo tanto, es importante que ustedes no pierdan de vista y no se atengan. Bien, en la plataforma está tanto la consigna como la rúbrica del proyecto para que ustedes lo puedan revisar. Eso lo vamos a ver en estos momentos. Bien, lo primero es que deben hacer grupos por sede. En este caso a una sede le tocaría individual y a los otros hacerlo entre ellos tal como presentaron la tarea anterior. Tiene una ponderación del 20% y lo que se evalúa más que todo son los 3 temas de la unidad. Estamos hablando de imagen, audio y video. Para la parte de audio se pide que realicen las lecturas sobre edición de imagen, revisen las herramientas sobre la edición de imágenes y elaboren un informe con la investigación realizada y los datos que a continuación se le solicita. Primero deben de buscar 4 programas de edición de imagen, 2 libres y 2 de pago, y completar el siguiente cuadro. Pueden utilizar los que se muestran en los documentos y buscar los restantes aparte. Bien, lo que se le pide con el cuadro es que del programa libre y el de pago coloquen el nombre y la dirección del enlace. Luego se les pide que expliquen lo que se les solicita en el cuadro número 2 para el caso de un programa libre respecto a uno de pago. Es decir, van a hacer un cuadro comparativo con las siguientes características de la diferencia entre un programa de pago y uno libre. Es decir, las diferencias entre el programa de pago y el libre, las ventajas, las desventajas y las características más elementales que se deben considerar al escoger un programa para editar imágenes y las dificultades en su uso. También deben de investigar y explicar sobre los diferentes formatos que puede tener una imagen, diferencias en peso que puede tener una imagen de acuerdo con su formato, qué uso tiene ese formato y cuáles son recomendados para emplear en Internet, cómo se le puede cambiar formato a una imagen. También deben de escoger 4 imágenes libres de diferentes formatos que existen y ubicarlas en el cuadro número 3. Ya vamos a ver el cuadro. Deben aplicar un software de edición de imagen de su elección para pasar la imagen seleccionada a los demás formatos de imagen indicados en el cuadro número 2 y ubicar la imagen dentro del espacio de un tamaño adecuado.
Deben anotar el peso de cada una en kilobytes o megas, dependiendo cómo les quede, de acuerdo con el formato establecido. Es decir, tienen este cuadro número 3, van a colocar el nombre del programa a utilizar. De cada imagen lo van a tener que pasar a formato JPG, BMP, PNG, RAW, GIF, TIFF, PSD. Entonces, para cada uno de ellos, de las imágenes, deben de pasarlos a los diferentes formatos con el programa que seleccionen y pegarlos ahí. También deben de investigar y contestar las siguientes preguntas que irán en el informe correspondiente del apartado de las imágenes. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando se habla de GIF a 256 colores? Y GIF a 128 colores y GIF a 64 colores. JPG de alta resolución, JPG de mediana resolución, JPG a mínima resolución. También cuáles son las características de cada formato indicado en la tabla. Explicar con sus propias palabras qué se transparencia en una imagen e indique de los formatos anteriores cuáles lo cumplen. Y qué tipos de imágenes son SGB y AI. ¿En qué condiciones utilizaría usted esos dos formatos? También para la parte de audio se les pide que realicen lo siguiente. Primero las lecturas y revisen los recursos sobre edición y formato de audios. También deben de abonar el informe que ya tienen sobre edición de imagen con la investigación realizada y los datos que a continuación se les solicitan. Es decir, este sería un solo informe, solo que va desglosado en cada una de esas partes. Deben de buscar 4 programas de edición de audio, 2 libres y 2 de pago. Poner su nombre y la dirección. Luego llenar el cuadro comparativo, similar a lo que hicieron con la parte de imágenes. Luego se les pide que expliquen los diferentes formatos que puede tener un audio o sonido, qué uso tiene cada uno de esos formatos, es decir, para qué sirven o cuándo se recomiendan utilizarlos. Es recomendado para Internet, cómo se hace para cambiar de formato y las transformaciones que le hacen al sonido y el audio dependiendo del formato. Y deben de explicar todo eso en el informe global. También deben de escoger 4 audios libres de diferentes formatos que existen y ubicarlos en el cuadro. Para esos audios pueden hacer uso por ejemplo, en YouTube hay ciertos audios o sonidos, ¿verdad? Músicas que son de formato libre. Los pueden hacer de ahí y descargarlo en formato de audio y no de video y ahí utilizarlos. Con esos 4 audios lo que tienen que hacer es aplicar un software de edición de audio de su elección, ya sea de los que veamos o si ya manejan alguno diferente, para pasar el audio seleccionado a los demás formatos y completar esta tabla Saber. Deben de anotar el peso, ya sea dependiendo qué tanto les quede en kilobyte o mega. Y empaquetar en un archivo zip los audios, ¿verdad? Para que no se hagan tan largo el entregable. Y deben de investigar y contestar las siguientes preguntas que irán en el informe del apartado. Luego vamos a la parte de video, que es prácticamente similar a lo que venían haciendo, 2 programas libres y 2 de pago, el nombre y la dirección, luego hacer el cuadro comparativo y luego investigar para dar respuesta a estas preguntas, los diferentes formatos que puede tener.
los diferentes formatos que puede tener un video, cuáles son recomendados y cómo se hace para cambiar de formato. También deben de escoger 3 videos libres de uso de los formatos indicados en el cuadro siguiente y ahí completarlo. Es decir, lo deben de cambiar de formato, poner las características y luego contestar las siguientes preguntas. Entonces, el formato del informe debe tener el siguiente formato, sería en letra Arial 1, interlineado 1.5. La numeración de la página debe ser en la esquina inferior derecha. En el pie de página, el carnet, el nombre del estudiante y sede. En este caso serían los nombres de los integrantes y sede. En el contenido del informe debe de ir una portada, el desarrollo tanto para imagen, audio y video, conclusión, bibliografía y anexo. Es importante que le agreguen un índice, ¿verdad? O una tabla de contenidos en ese archivo o en ese informe que presenta. Entonces, como nota importante es que para la entrega uno de los miembros del equipo presentará el proyecto completo y los demás miembros solo una copia de la portada. Favor, cada equipo deberá delegar la entrega del proyecto completo a un solo responsable, pues deben subir su proyecto una sola vez, es decir, uno de los integrantes debe de subir tanto el informe como todos los archivos comprimidos, tanto que vayan las imágenes, los audios y los videos. Y de ahí los otros integrantes simplemente suben la portada del informe para saber para que entre en un archivo. Entonces eso sería con respecto al proyecto. Recordarles que la entrega es el domingo 22 hasta las 11:55. Tienen alrededor de 15 días a partir de ahora para hacerlo. Entonces se les pide que no se tengan porque sí es un proyecto bastante largo, ¿verdad? Tiene una ponderación del 20%, así es que lo recomendable es que empiecen de lo más antes posible para que puedan salir a tiempo con la entrega del proyecto. Luego tenemos lo que es la rúbrica de evaluación. Entonces ahí se presentan cada uno de los criterios. Se va a evaluar que presenten los 9 cuadros de la investigación totalmente trabajados o completados. Es decir, que no le falte ahí alguna parte. También la investigación sobre la imagen, es decir, las 4 preguntas que ahí le aparecían. De ahí luego aparecían otras 5 preguntas, luego aparecían 5 preguntas sobre la parte de audio, luego otras 5, luego 3 preguntas sobre video, luego 5 preguntas sobre video, los anexos, es decir, que vayan todos los que han utilizado o presentan en el informe, que siguió indicaciones para elaborar el informe, es decir, que lo hizo acorde como se le solicitaba, tanto la portada como el entregable, y la redacción y ortografía. Entonces al final deben de sumar 150 puntos. Eso se divide entre 150 los puntos que sumen y se multiplica por 10. Y ahí ya obtienen la nota. Con respecto a la nota, pensaba terminar de subirlo esta semana, pero se me complicó un poco. Pero esta semana que viene les completaría ya todas sus notas de las tareas que han entregado para que así vean cómo van. Bien, eso sería con respecto al proyecto o la tarea que tienen para esta unidad.
Entonces, ya les decía que la unidad 5 está del 25 de abril al 15 de mayo, por lo tanto solo tendríamos esta tutoría para resolver algunas dudas o vamos a ver en la medida de lo posible todos los documentos disponibles que tenemos a disposición para esta unidad. El objetivo general de la unidad es emplear herramientas de edición de imagen, audio y video para adaptar materiales multimedia a las necesidades de formato que se requieren en el desarrollo de material educativo en sus distintos contextos. El contenido, como ya les decía, vamos a hablar sobre imagen, audio y video. Los recursos didácticos a disposición. Tenemos las tutorías, o ya sea el grupo o por correo, por si tienen alguna duda o alguna pregunta. También tienen lo que son la parte de imagen, tienen varios links que pueden revisar de audio y de video donde se explica o se presenta la información con respecto a esta unidad. Entonces, para esta unidad tenemos lo que son el primer subtema, que se trata de imágenes. Para esta parte de imágenes vamos a ver lo que son los tipos de imágenes y formatos, tamaño y peso de las imágenes, edición de imágenes con la herramienta GIMP. También vamos a ver cómo optimizamos fotos, también herramientas gratuitas de edición de imágenes como Photopad y GIMP. Entonces, estas dos las pueden incluir en la investigación de su proyecto sin ningún problema. Bien, entonces, como tipos de imágenes y formato, tenemos que hay dos tipos de imágenes digitales, las que son conocidas como imágenes vectoriales y las imágenes de mapa de bits. Las imágenes vectoriales son imágenes constituidas por objetos geométricos autónomos, es decir, líneas, curvas o polígonos, definidos por ciertas funciones matemáticas o vectoriales que determinan sus características, ya sea en formato, color o posición. En cambio, la imagen de mapa de bit están formadas por una serie de puntos o píxeles, cada uno de los cuales contiene información de color y luminosidad. Salvando la diferencia, podemos compararlos con un mosaico. Es decir, en una lo que está constituido es por formas o figuras geométricas y la otra está constituida por puntos, por decirle algo. Entonces eso es como la diferencia. Pero eso en qué nos ayuda, cuál es la diferencia entre escoger una imagen vectorial o una imagen de mapa de bit. Al final es un poco la parte de la resolución. Es decir, una imagen vectorial es un poco más pesado, pero se puede trabajar un poco mejor en la parte de cambiarle el estilo o el formato. Y no se degrada tanto como una imagen de mapa de bits, ya que las imágenes vectoriales se crean con programas de diseño o dibujo vectorial, por ejemplo, Adobe Illustrator o CorelDRAW o Inkscape, que son programas de pago y suelen usarse en dibujos, ya sea rótulos, logotipos, ya que su principal ventaja es que una imagen puede ampliarse sin sufrir el efecto de pixeleado, hablando de una imagen vectorial, y por lo tanto tienen las imágenes
lo cual es un contra de las imágenes de mapa de bit, ¿verdad? Que cuando se amplía, entonces ya se va pixeleando a medida que nosotros lo vayamos ampliando. Entonces, en la imagen vectorial, por ejemplo, que tenemos como ilustración el mouse, puede apreciarse que al ampliar una zona no hay pérdida de detalle, ¿verdad? Es decir, al contrario, se ven mucho más las líneas y los rasgos. En cambio, al ampliar una zona de la imagen de la derecha, entonces que fue creada a través de mapa de bits, entonces se observa lo pixeleado o cómo se degrada la imagen, ¿verdad? Entonces esa es como la principal diferencia. Y por eso se ocupa la imagen vectorial en lo que son logotipos o, o rótulos o todo lo demás, porque a veces se necesita ampliar o se necesita hacer ciertas modificaciones. Entonces, las imágenes de mapa de bits presentan una mayor gama de colores y de tonos que las vectoriales, por lo que son un tipo de imagen usado en fotografía, ¿verdad? Y se crean con las cámaras, ya sea de foto, los escáneres, con programas de edición de imagen como Adobe Photoshop, incluso GIMP. También las imágenes de mapa de bit generan archivos que ocupen mucha más bytes que las imágenes vectoriales. Entonces, para poder reproducir o utilizar en un ordenador u otro dispositivo las imágenes vectoriales y mapa de bits, se guardan en ficheros y cada archivo gráfico se identifica con un nombre, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos ciertos formatos de imágenes vectoriales que son los AI, que viene siendo porque se crea con Adobe y Illustrator, y los CDR porque se crea con CorelDRAW, los DXF porque se crea con Autodesk, los EMF, los EPS, los ODG porque se crea con OpenOffice Draws, los SVG porque se crea con el programa Inkscape y los SWF porque se crean con Adobe Flash y los WMF que se crea con Microsoft. Entonces, dependiendo con qué programa cree mi imagen vectorial, entonces así es el formato que tendrá. En cambio, los formatos de mapa de bits, cuando trabajamos con imágenes, debemos de considerar cuál de esos formatos utilizar, ya que al publicar fotografías, ya sea en una página web o en un documento, enviarlas por correo, eh, es muy importante el peso del archivo que se envía. Entonces, a veces se necesita hacer comprimir la imagen o, o hacerle una modificación para poder enviarlo, ¿verdad? Ya que hay limitantes al enviar archivos muy pesados por ciertas plataformas. Entonces, para efectuar o cómo puedo yo escoger el formato de una imagen, conviene valorar tanto el contenido, la calidad y el tamaño de dicha imagen. Por ejemplo, en el contenido de la imagen, ya sea foto, dibujo, gráfica, logotipo, en en la calidad nos referimos a lo que se desea obtener en función de para qué se va a utilizar. Si es para publicarla en la web, si es para imprimirlo o es para hacer una impresión profesional, ya sea por una exposición o una conferencia. Y el tamaño que tendrá el archivo final, ¿verdad? Entonces, algunos de los formatos que presenta para el mapa de bit son el BMP,
que es un formato introducido por Microsoft y usado originalmente por Windows para guardar sus imágenes. También tenemos el formato GIF, que más que todo admite 256 colores, por lo que no es adecuado para imágenes fotográficas, porque por la limitante del color, pero sí es apropiado para logotipos o dibujos, ya que permite crear animaciones, lo que se conoce como GIF, animados o transparencias. Eh, Lo de las transparencias es importante porque eso nos permite muchas veces ponerlo en diferentes archivos o sobre otras imágenes, ¿verdad? A veces hacemos combinación de imágenes, entonces, y si tiene el fondo blanco, entonces se ve la diferencia, ¿verdad? Entonces, pero si tiene transparencia, entonces ya se van haciendo mejor lo que son las combinaciones. El formato JPEG o lo que conocemos como JPG es uno de los formatos más usados, ya sea en fotografía digital, ya que admite millones de colores. Entonces, la mayor parte de las cámaras fotográficas son los que lo guardan en este formato. Se utiliza mucho en la parte de páginas web por la inmensa cantidad de colores y para enviarlos por correo. También este formato admite distintos niveles de compresión, es decir, a más compresión, menor es la calidad, aunque el archivo es más pequeño, pero a menos compresión se tiene una mayor calidad, pero el archivo se hace más pesado o más grande, ¿verdad? Entonces, son esas como las diferencias. Entonces, la compresión que se hace en el formato JPG es con pérdidas y afecta la calidad de la imagen. De ahí tenemos el formato PNG, el cual es creado con el fin de sustituir a los GIF, ya que utiliza un sistema de compresión gratuito, es decir, admite muchos más colores que un GIF. También admite transparencias, pero no animaciones. Entonces, al emitir más colores, es posible crear imágenes transparentes con mayor detalle. Luego tenemos lo que son el formato PSD. Este formato contiene todos los píxeles de la imagen captada, tal y como se han tomado. Entonces, este formato ofrece la mayor calidad de una fotografía y suele ser emitido por cámaras de gama media y alta. Entonces, las cámaras pueden guardar los formatos de otro tipo, ya sea TIFF o JPG, para procesar la imagen, pero lo que más se utiliza digamos, en cámaras Nikon o de otra marca son en este formato RAW, ya que aunque se hace demasiado pesado, pero sí les da mayor margen de manipulación para hacer una compresión o una adecuación al espacio que se quiera. También tenemos el formato TIFF. Este formato utiliza o es utilizado para el escaneo, la edición e impresión de imágenes. Es compatible con todos los sistemas operativos y admite millones de colores o capas. Entonces, ¿cuándo vamos a ver o cómo nos vamos a decidir por qué tipo del formato utilizar? Pues eso depende para qué se vaya a utilizar la imagen. Por ejemplo, para formatos ya sea web, multimedia, correo electrónico o video, se recomienda utilizar lo que son los formatos de fotografía como JPG y
Y para dibujos y logotipos, los formatos JPG, GIF y PNG. En cambio, si se quiere la imagen para una impresión, entonces se recomienda usar el formato TIFF, PSD y el JPG. En cambio, si se quiere hacer una fotografía, entonces se recomienda el formato JPG y el profesional o aficionado avanzado, que es el RAW. Entonces, si se fijan, el JPG casi que es para todo, y ya los demás son para ciertas actividades muy puntuales. Entonces, ahora con respecto al tamaño o peso de una imagen. Para ello tenemos que valorar ciertas cosas. Es decir, en imágenes conocemos como el término de tamaño. Muchas veces confunden en la parte de a qué nos referimos, ¿verdad? Entonces, en este caso nos referimos a las dimensiones que va a tener la imagen, y dependiendo de las dimensiones que tenga la imagen o del tamaño, así es también el peso que puede utilizar una imagen. Entonces, si nosotros tenemos una imagen grande nos referimos a un tamaño igual o mayor a 1024 por 768 píxeles, que estamos hablando de 13 por 18 centímetros, más o menos. Si nos referimos a una imagen mediana, es porque el tamaño va entre 320 por 240 hasta los 1024 por 768 píxeles. Está dentro de ese intervalo. Si nos referimos a una imagen pequeña, es cuando el tamaño es menor a 320 por 240 píxeles, y muy pequeña es cuando el tamaño es menor a 100 por 100 píxeles. Ahora, con respecto al peso, una imagen pesada es porque tiene o pesa 1 mega o más. Por lo general, ese peso lo alcanzan más las imágenes RAW que las demás, aunque igual, dependiendo cómo sea, lo puede alcanzar. Y nos referimos a un peso mediano si va de 300 a 1 mega, 300 kilobytes a 1 mega. Y nos referimos a una imagen ligera si su peso es menor a 300, pero mayor a 100, ¿verdad? Porque ya un peso menor a 100, entonces estamos hablando de imagen pero muy ligera. Eso es con respecto a lo del tamaño y peso de las imágenes. Ahora, para edición de imágenes, tenemos lo que son la herramienta o la aplicación GIMP, que es un editor de imagen libre y gratuito. Entonces, ¿para qué nos puede servir esta aplicación? Pues nos puede servir para redimensionar una imagen, para cambiar el tamaño de una imagen, para recortar una imagen, para girar o inclinar una imagen y para invertir una imagen. Entonces, aunque por lo general en el mundo fotográfico lo que más se oye es Photoshop por la aplicación tal cual. Entonces, si recuerdan, casi que todos
toda imagen que es retocada dicen que le han hecho Photoshop, cuando en realidad pudieron haber utilizado otra herramienta, pero esa es la que más se utiliza, ¿verdad? Entonces, para hacer cada una de esas acciones, ya dentro del programa se tienen comandos bien específicos, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos redimensionar una imagen, entonces en el programa simplemente abren el archivo, se van a la parte de imagen y van donde dice escalar imagen. Y así para cada uno de ellos pueden ir viendo, son programas bastante interactivos donde ustedes pueden encontrar cómo hacer cada una de esas acciones, ¿verdad? Es decir, no es necesario que ustedes puedan programar o hacer ese tipo de cuestiones para poder manipular lo que es el programa, sino que ya es un poco más interactivo y fácil de usar. Entonces, este es el programa. Quizás muchos de ustedes ya lo conozcan. Entonces, ahí tienen la dirección donde lo pueden descargar por si lo quieren utilizar para hacer la parte del proyecto, que deben de cambiar una imagen en diferentes formatos y deben de ver cuánto pesa y todo lo demás. Entonces, este programa les puede servir muy bien para hacerlo y es gratuito. Entonces, ¿a qué nos referimos como optimizar una fotografía? Entonces, para optimizar una fotografía, o lo que consiste más que todo para saber qué tanto espacio tengo yo para guardar imágenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo soy fotógrafo y tengo que estar guardando muchas imágenes, entonces debo de optimizar mi espacio. Entonces, un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta para optimizar una imagen es de las dimensiones que debe de tener dicha fotografía, ya que las dimensiones que demos a una fotografía dependerá del uso que vayamos a darle. Es decir, si las fotografías van a ser como fondo de pantalla o presentaciones, el tamaño depende del monitor. Entonces, si yo tengo un monitor de 14 o 15 pulgadas, entonces el tamaño de mi fotografía debe de estar entre 800 y 600 píxeles. En cambio, si yo tengo un monitor de 17 pulgadas, el tamaño debería de estar entre 800 a 600 píxeles o 1024 a 768 píxeles. En cambio, si yo tengo un monitor de 21 pulgadas o más, entonces el tamaño debería estar entre 1024 o 768 o más píxeles. Si se fijan, la parte de píxeles más que todo es para saber qué tan buena resolución tenga, ¿verdad? Es decir, un píxel para la parte estamos hablando de una dimensión de 1 pulgada, entonces un píxel no se ve casi nada. En 2 píxeles simplemente se ven cuadrantes, y así dependiendo de cuántos píxeles vayamos utilizando, se va viendo la nitidez de la imagen, ¿verdad? Entre 50 a 100 píxeles ya es un poco mejor para visualizar una imagen. Y acá tenemos, según el tamaño de píxeles, qué tan grande es la imagen, ¿verdad? Entonces, esto de los tamaños nada más me sirve como referencia de la parte de píxeles. Hay una conversión que se puede utilizar. Por ejemplo, si yo tengo una imagen de 510 a 750 píxeles, quiere decir que esa imagen es de 18 centímetros de alto por 24 centímetros de ancho. En cambio, si yo tengo una imagen de 369 por 510 píxeles,
quiere decir que esa imagen es de 13 centímetros de alto por 18 de ancho. En cambio, si yo tengo una imagen de 307 a 425 píxeles, eso quiere decir que esa imagen es de 10 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Y entonces, y así van cambiando las medidas. Para la parte de formato de imagen y compresión, tenemos que, por ejemplo, el JPG se aprovecha de algunas características para comprimir la imagen en distintos niveles. Y tenemos como resultado, por ejemplo, la siguiente imagen, en la que dependiendo el peso, así es como la resolución que va a tener. Por ejemplo, se han guardado en formato JPG. La imagen tiene un tamaño de 302 por 227 píxeles y una resolución de 72 píxeles por pulgada, que es los PPP que estamos viendo acá, ¿verdad? Este es un píxel por pulgada, 2 píxeles por pulgada, 5 píxeles por pulgada, 10, 20, 50 y 100 píxeles por pulgada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las distintas imágenes en formato JPG, pero de acuerdo al peso, así es la cantidad de píxeles por pulgada que se tienen y la resolución que se ve, ¿verdad? Estas ya se ven un poco mejor que estas de abajo, que pesan menos, pero su resolución es menor. Entonces, las herramientas gratuitas que tenemos para editar imágenes, aquí les presento dos, que son Photopub y GIMP. Estas dos las pueden utilizar en la parte de su proyecto. Entonces, igual ahí tienen los links para hacer las descargas y así utilizarlo. Este Photopad es un editor de fotos que es bastante rápido. Es bastante estable y completo para su uso. En este sentido se edita fácilmente las fotografías, es compatible con todos los formatos de imágenes, es decir, soporta todos los formatos, no importa en qué formato usted ponga una imagen, lo puede editar en esta aplicación y puede recortar, rotar, cambiar de tamaño y voltearlo rápidamente. Entonces, alguna de las características es que puede recortar, cambiar de tamaño, retoca fotos para eliminar manchas y arreglar color, puede mejorar la calidad de las fotos y utilizar incluso herramientas de nitidez para hacerla una buena resolución. Puede ajustar el color de la imagen, ya sea saturando brillo o contraste. Puede combinar múltiples exposiciones de una fotografía. Lo puede cargar en formato JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP y los demás formatos que vimos. Entonces, también puede cambiar el tamaño de la imagen, puede cambiar el aspecto de la imagen, puede deshacer ya cambios que vaya haciendo, cambiar la visibilidad, puede reemplazar fondos de fotos de pantalla verde con esta imagen. Eso es muy bueno para la parte de edición. Y agrega color automáticamente a las fotos en blanco y negro usando la tecnología de aprendizaje automático en supercolor, ¿verdad? Entonces eso es una característica muy importante.
Esto es que todo más que nada las características de la edición de las fotos. Para la parte de imagen igual pueden aplicar efectos, ya sea pintura al óleo, caricatura, viñetas, pueden crear collage, pueden usar filtros, pueden añadir textos a una imagen, pueden insertar imágenes prediseñadas, añadirle un borde a la imagen, ajustar la opacidad o el brillo, pueden crear miniaturas para videos de YouTube, por ejemplo, si quieren utilizarlo. Pueden contrastar el brillo, recortar las imágenes, pueden incluso enderezar imágenes, es decir, hay veces que nosotros tomamos fotos o le tomamos foto a un documento o a algo y vemos que nos queda un poco movida. Entonces, con, este, con esta aplicación, ustedes lo pueden dar ese enderezado moviendo el ángulo de la imagen, ¿verdad? Para que se vea mejor. También, ¿qué más pueden hacer? Pueden hacer efectos de región, ¿verdad? Es decir, aplicar efectos y filtros a porciones seleccionadas de la imagen. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen una imagen y la pueden tener todo en blanco y negro y solo ciertas partes en ponerlas a color, ¿verdad? Esto más que todo se utiliza para promocionar algún artículo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted quiere tiene una mano con una taza, ¿verdad? Entonces, quiere promocionar la taza, entonces todo lo demás que sea blanco y negro y la taza a color, por decirle algo, ¿verdad? Quiere promocionar un jarrón con flores, entonces todo el fondo que sea blanco y negro o sea un poco opaco y el jarrón con las flores que sea el centro de atención, ¿verdad? Entonces para eso sirve lo que es esta aplicación de Photopad, lo podemos utilizar fácilmente. También lo pueden utilizar para cambiar el fondo con lo que estamos viendo que se hace muy seguido de hacer memes o hacer montajes. Entonces, con esta aplicación lo pueden hacer fácilmente. Recortan a una persona de una imagen y la ponen a la par de otra, ¿verdad? Por decirles algo, montajes de ese tipo. Entonces, esta de Photopad les funciona muy bien para hacerlo. Ahora, con respecto a GIMP, la última versión, si no me equivoco, es la 2.8. Entonces, que igual se puede hacer todo lo que les he mencionado con la parte del Photopad. Ahí depende de cuál es mejor o cuál debo usar. Depende más que todo de qué tanto yo me sienta familiarizado. Porque al final no son aplicaciones que sean tan pesadas como Photoshop o Adobe o todas esas que son de paga, que sí son bastante pesadas a la hora de instalación. En cambio, estos dos son un poco más ligeras y tienen un gran potencial. Entonces, todo eso es con referente a las imágenes. Ahora, referente al audio, tenemos lo que es el sonido digital. Vamos a ver qué es un sonido digital y vamos a ver como las generalidades de dos herramientas gratuitas de edición de audio, que es Audacity y Webpack. Espero lo haya pronunciado bien. Entonces, con respecto al sonido digital, tenemos que el sonido digital es toda aquella señal sonora, por decir algo, normalmente analogada, que se reproduce, guarda y edita en términos
numéricos discretos. ¿A qué me refiero con numéricos discretos? Que la señal es análoga y se codifica a través de un sistema binario, entonces de ceros y unos. Por lo tanto, ahí está la palabra de discreto, ¿verdad? Los primeros soportes de grabación de audio digital se crearon en principios de los años 80, los sintetizadores como se conocían, y entonces apareció alrededor de los años 80 y han sido como, se conocieron como los CD, que fueron creados por las compañías Philips y Sony, que eran los que manejaban estos formatos. Las ventajas del sonido digital. Una de las ventajas puede ser que los sonidos grabados en un soporte digital no pierden la calidad con el paso del tiempo, ni por el uso. Los soportes como los CD, en cambio, sí son delicados y se deterioran con facilidad. Es decir, ustedes tienen un audio o un sonido digital, es decir, una música o algo, lo tienen guardada en una memoria, entonces, o en una carpeta Drive, entonces ese sonido a pasar el tiempo no pierde la calidad. En cambio, si ustedes lo tienen en un CD para reproducirlo en sus aparatos, ya sea si ustedes rayan el CD o el aparato lo va maltratando al CD, se va perdiendo la calidad, ya sea un CD o otra herramienta que utilicen para guardarlo. Otra de las ventajas es que la calidad de este tipo de sonido es mucho mayor que la calidad de un audio análogo. También la manipulación y edición del sonido digital es más sencilla y ofrece muchas más posibilidades. El almacenamiento de archivos de audio digital puede ser infinito, mientras que en el sonido análogo está limitado por el espacio de la herramienta que utilicen, del CD que utilicen, por decirles algo. Y las copias del archivo pueden hacerse tantas veces como se quiera sin perder la calidad. Entonces, eso es con referente a lo que se trata un sonido digital. ¿Qué tipos de sonido digital hay? Hay muchísimos, ya vamos a ver alguno de ellos. Y, por ejemplo, las dos herramientas gratuitas que pueden usar fácilmente para editar audios son el Audacity y el Wavipad. El primero, más que todo, es una herramienta que la pueden utilizar ya sea en Windows, en Mac o en Linux. La pueden descargar en cada uno de esos formatos. Ahí estamos viendo cómo es la consola. Si se fijan, es bastante interactivo, es decir, no necesitan hacer un código o algo, simplemente suben el archivo de audio y ya sea lo reproducen o lo cortan o lo editan, lo copian, amplían la zona para añadirle un efecto. Incluso aquí pueden añadirle más efectos. Aquí les pueden guiarse por las viñetas para ir haciendo las modificaciones. Y ya para guardar, simplemente en la parte de guardar como, ahí ustedes especifican en qué tipo de formato lo quieren guardar. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta herramienta? Con esta herramienta puedo hacer grabaciones, es decir, puedo grabar audio en vivo a través de un micrófono o mezclador o digitalizar grabaciones de otros medios. También puedo exportar o importar, es decir, editar, combinar archivos de sonido, exportar grabaciones en muchos formatos. Los muchos formatos me refiero a MP3, M4A, FLAC, OGG, AIFF, WAV.
Entonces, más que todos los formatos que se les han puesto en el cuadro del proyecto que deben de realizarlo, fácilmente lo pueden hacer con esta herramienta. Entonces, para la calidad del sonido admite 16, 24 y 32 bits, que son las frecuencias de muestreo y los formatos que se convierten mediante remuestreo y tramado de alta calidad, ¿verdad? Al final es como para darle una mejor calidad. ¿Qué más pueden hacer? Pueden editarlo, es decir, cortar, copiar, pegar, eliminar, deshacer, ya sea todo o ciertas partes, ir haciendo ese efecto. Y sobre todo tienen una vista previa para hacerlo. Entonces, esas son como todas las partes que pueden hacer con esa herramienta. Con la otra, igual, lo pueden descargar. eh, pueden hacer, tienen herramientas de edición, que es copiar, pegar, recortar, dividir. Procesar lotes se refiere a editar muchos archivos a la vez, ¿verdad? Hacer como la unión de ellos o la mezcla, que es lo que se hace cuando crean la música, ¿verdad? Graban, ustedes escuchan una canción y ya la ven por completo, ¿verdad? Cómo canta la persona, cómo se escuchan los diferentes instrumentos, pero en realidad lo que lo hacen es por parte. Es decir, graban a la persona cantando, graban la batería, graban la guitarra, por decirles algo, graban una trompeta y luego lo unen todo y van viendo si se va sincronizando, si no ellos lo van moviendo a medida para que vaya casando a la misma vez. Entonces, eso es lo que se refiere con procesar por lotes. Pueden añadir efectos como amplificar, normalizar, ecualizar. Pueden restaurar audios, es decir, reducir de ruidos y golpes. Por ejemplo, hay veces que se les pide grabar o están grabando algún video o un audio. Por ejemplo, hay personas que trabajan en la parte de locución de radio, entonces les toca estar grabando muchos audios, ya sea en la calle entrevistando a personas o en algún otro lado. Entonces, y de repente sale algo que hace ruido, ¿verdad? Un teléfono que sonó, una persona detrás que habló, un carro que pasó y pasó pitando o pasó haciendo ruido. Entonces, con este se puede reducir, no es que se quita de completo, pero sí se reduce ese sonido de fondo para que se quede lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y no esté ese distractor. Y soporta más de 50 formatos de audio. Entre los más conocidos son los que le menciono: el MP3, WAV, Vox, GSM, WMA, AIF, FLA, RA, M4A. Hay muchísimos formatos que, dependiendo de la aplicación con la cual se crearon, así es el formato en el que se guarda, ¿verdad? Algunas de las características principales es que la herramienta incluye todas las herramientas de edición posible, incluye muchos efectos de audio, puede crear marcadores y regiones para buscar, recuperar segmentos de la música, admite velocidades de 8, 16, 24 y 32 bits. ¿Qué más tiene características? Pues pueden hacer eco, añadirle eco, normalizar. Pueden hacer un análisis espectral, es decir, ver cómo se ve en términos de amplificación. Ahora, con respecto al video, tenemos lo que es el video digital y las guías para editar video, ¿verdad? En este caso están las guías de VideoPub, que es un editor de videos, Movavi, que es otro editor junto con su tutorial, y Kdenlive, que igual tiene una guía para lo que es
editar esos videos, ¿verdad? Entonces, la parte de, ya vamos a ver a qué nos referimos con lo que es el video digital y las herramientas que les mencionaba. Entonces, estas son las consolas y si se fijan la parte de interacción o cómo utilizarlo es bastante interactivo, ya que simplemente uno se va guiando por las imágenes para saber qué es lo que se tiene que hacer. Si yo quiero recortar, deshacer la imagen, cambiar lo ancho que se ve, ponerle un borde a la imagen, añadirle un poco de audio en ciertas partes, entonces recortarlo por segmento. Entonces, igual aquí puedo mezclar al video mezclarle otros sonidos. Entonces, es mucho lo que se puede hacer con cada aplicación. Vamos a ver un poco a qué nos referimos con la parte de video digital. Es simplemente los formatos de captura y edición. Entonces, el video digital, vamos a ver lo que son los requisitos de hardware de un video digital, la grabación, capturas, edición, presentación, ¿verdad? Entonces, las etapas de un video. Tenemos también para una cámara de video se necesita un sensor, la óptica, el estabilizador de imagen. Es decir, todos estos son los componentes que lleva una cámara, el equipo multimedia, los diferentes conectores, cómo se ha pasado de un formato de cinta para uso doméstico al formato digital, eh, cómo funciona una lente. Más que todo son generalidades de lo que se trata de un video digital, diferentes formas de cómo ha ido cambiando y cómo se transmite a través de ciertos archivos. Entonces, esto es más que todo un poco de generalidades, de la historia de cómo fue evolucionando y cómo ha ido cambiando. Entonces, ya con respecto a los programas de edición, entonces tenemos una guía para editar videos. Esa guía está en la plataforma de Moodle para que ustedes las puedan revisar. Es decir, tienen los diferentes formatos, a qué se refiere con el procesador, los editores. Algunos de estos editores ya son de paga, traen muchísimas más cosas, pero los que son gratuitos son, son ideales para lo que se utilizan, ¿verdad? Entonces, un teclado de edición es que simplemente ya no nos guiamos por ABC, sino que ya les ponen ciertas características a cada tecla, ¿verdad? Más que todo es para no ir con el mouse seleccionando qué quiero hacer, sino que ir presionando teclas y hacerlo un poco más rápido. Entonces, una de las aplicaciones que son gratuitas es esta de VideoPub. Entonces lo pueden descargar para instalar en Windows. Eh, Tienen una guía rápida de lo que se puede hacer, las herramientas, a qué se refiere con optimización, a qué se refiere con añadir ciertas partes. Entonces también tienen lo que es Movavi, que es otro editor de texto, lo pueden instalar ya sea en Windows o Mac. Windows incluso el Vista, el XP, el 7, 8 o 10, entonces que ya son Windows bastante ligeros, pero que igual lo soportan. Entonces, y todo lo que pueden hacer con esta herramienta. Entonces, estos les quedan ahí los links en la parte
les quedan los links para que hagan uso de ellos. Entonces tienen los tutoriales para que, por ejemplo, les va punto por punto cómo unir videos, cómo agregar una pista, cómo recortar videos, cómo cortar en MP3. Entonces, si se fijan, ya va bastante explicado lo que es el Candeli para descargar, la guía de lo que pueden hacer, el manual de lo que pueden hacer. Entonces, todo eso está en su plataforma de Moodle para que ustedes lo revisen y puedan utilizarlo. Igual, si ustedes tienen alguna duda o se les surge algún problema en la parte a la hora de la instalación o a la hora de editar algún video que quieran hacer, entonces me lo pueden hacer llegar o me lo pueden hacer saber por el chat del grupo o de manera personal o por correo, y con gusto yo les voy a estar ayudando en esa parte. Entonces, esto sería todo sobre la tutoría de este día. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. No solamente, por ejemplo, en ese bueno, yo de todos estos que mencionó, solo he probado el Audacity y, y es bastante bueno eso, el formato ese, para lo que es el audio, creo yo que es. Y de todos los que he mencionado, y me llama bastante la atención lo de los editores de imágenes, porque a veces uno anda buscando y no cualquier herramienta le sirve a uno para editar lo que es imágenes así como de alta calidad. Está Sí, bastante sí, interesante este material. sí, por ejemplo, yo la que más utilizo es la GIMP para editar imágenes, porque muchas veces se da el problema de que cuando uno edita una imagen, por ejemplo, esa es la que yo más utilizo. Entonces, a veces, aunque esta Photopad es bastante interesante, esta más que todo lo utiliza lo que es mi hermana, que trabaja en la parte está estudiando periodismo, entonces a veces utiliza esta de acá, pero al final las dos sirven para casi lo similar, ¿verdad? Entonces, pero son bastante importantes porque a veces cuando uno edita alguna imagen o algo y lo hace con una herramienta online, por decir algo, a veces siempre viene con la marca de agua de la herramienta, ¿verdad? Y ahí ya se hace un problema quitársela. Entonces, pero estas herramientas son bastante buenas para ello. Sí, eso es verdad que algunas dejan como marca de agua, igual a unos que son editores de video, Filmemora, parece que es el que deja así, queda el gran logo enfrente del video. ¿Ah? Sí, cabal, ¿Ah? es bastante bueno, pero si uno tiene la versión gratuita, entonces le deja la gran marca de agua, ¿verdad? Entonces al final ya no le sirve a uno el video así. Pero en cambio estos Ah, que les he mostrado, sí ya no les deja esa marca de agua y ya simplemente los descargan, no es muy pesado, entonces los pueden soportar en sus computadoras y pueden trabajar fácilmente ahí, ¿verdad? va. Sí, eso está bien bonita esa. Bueno, yo esa la voy a, como dice usted que podemos usar esa para lo de lo que es tarea y todo, vamos a investigar más a profundidad. Sí, Esas, correcto. ajá, esas dos que mencionó. Bueno, a mí me llama la atención. Bueno, esa no la he probado, no sé si esa trae para así como para crear uno sus propios diseños, no. Sí, sí, porque digamos, aquí le trae para cualquiera de estos dos, les trae, por ejemplo, si ya tienen un video, entonces sobre ese video le pueden añadir ya sean audios o transiciones o a veces que les van pegando ciertas cuestiones, entonces ahí lo pueden modificar.
Y esa es la de imágenes, la que mencionó usted, y las dos, la de edición de imagen. Esa, Sí, sí, también trae la parte para crear, ya sea, más que, por ejemplo, ahí ustedes la pueden modificar haciendo uso de las diferentes herramientas, ¿verdad? Según lo que quieran hacer, se puede hacer. Por ejemplo, si les decía que podían hacer como, por ejemplo, esta imagen, yo le puedo poner todo esto en blanco y negro y solo esta parte a color, por decir algo, ¿verdad? Entonces, o incluso puedo recortar aquí, puedo recortar esta palmera y irla a poner en otra imagen, ¿verdad? Entonces, ahí lo van creando, ponen un fondo y van pegando diferentes recortes de otras imágenes y ya crean su propio. interesante. Mire, yo le iba a decir, aquel me olvidó decirle de la tarea que hicimos. Nosotros no pusimos cuadro de imágenes, porque como la mayoría de imágenes que pusimos, eran capturas de Scratch del programa que tenemos instalado. Ujú. Ajá, por eso fue que no pusimos el cuadro de los que es como bibliografía de referencia. Ya. Como solo eran capturas de que nosotros mismos habíamos hecho. Ah, ok. Ah, bueno, entonces lo voy a tomar en cuenta para a la hora de volar esa parte, las referencias. Me había olvidado decirle eso. Ok, entonces voy a revisar, pero creo que sí más que todo, creo que sí les había puesto ahí en la observación de que no tenían referencias, pero ahí lo voy a revisar antes de subir la nota. Igual cuando tengan la nota, pueden consultar ustedes una revisión, ¿verdad? Por si no están acorde a la nota o preguntarme, mire, ¿por qué me bajó puntos, ¿verdad? Yo no me molesto por eso y podemos verlo. Ah, fue por estos detalles. Y ya ustedes tal vez me justifican y me dicen, no, fue por esto y esto, entonces ahí se puede modificar. Por eso no hay ningún problema. Y con el parcial, a ver cómo salimos. Entonces, estaba algo allí dificultoso. Sí, es que más que todo es por la parte de que sí, es bastante el contenido, entonces hay mucho que repasar, ¿verdad? Entonces, eh, pero al final creo que la mayoría salió bien, igual revisé la parte más que todo de las que eran de preguntas abiertas, entonces consideraba su respuesta y no buscaba que me lo pusieran tal cual, pero que sí se aproximara un poco a lo que se pedía y ya les daba una ponderación, ¿verdad? Entonces, más que todo en las de preguntas abiertas, sí es donde les daba cierta ponderación dependiendo de su respuesta o se las daba completa, ¿verdad? Si me mostraba que tenía la idea de lo que se pedía. Ya las otras que eran de sí y no, falso o verdadero, sí esas ya era o está bueno o está malo, ¿verdad? Sí, yo ya no terminé de completar algunas por el tiempo. Ya cuando vi que ya me iba acabando el tiempo, mejor iba pasando algunas porque para lograr entregarlo. Ajá. Las de completar más que todo fue. Sí, vi que hay unos que sí dejaron ciertas preguntas sin contestar. Pero sí, digamos, para la otra evaluación que se va a tener, esas de preguntas abiertas, más que todo se evalúa eso, ¿verdad? Que si me ponen ahí la idea, aunque no sea tan textual, entonces yo ahí veo, les doy una ponderación. En cambio, ya las otras de falso verdadero, sí, esa ya es automático, ¿verdad? Se califican, está bueno o está malo, ¿verdad? No hay una ponderación. Aunque igual si alguna pregunta ustedes sienten que quizá la respuesta era bastante ambigua o daba confusión, me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Y ahí yo reviso. Va, está bien, licenciado. ¿Ok? Por cualquier cosa siempre ahí le escribo. Yo Sí, creo sí, que no.
no hay ningún problema. Yo no la he leído la consigna de esta tarea. Ajá, pero sí sería bueno que empezaran lo más temprano posible, aunque tienen tiempo, pero sí es bastante, no es complicado, pero sí es bastante largo, ¿verdad? Es de dedicarle un poco de tiempo. Sí, eso estoy viendo de que lleva bastante trabajo. Sí, Ajá. Va, está bien, licenciado. Muchísimas gracias ahí por estar siempre y compartir su conocimiento. bueno, gracias a ustedes, pase feliz fin de semana. Muchísimas gracias.